Bien, buenos días y que Dios le bendiga otra vez. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por este maravilloso tiempo que podemos tener delante de su presencia, delante de la adoración. Es un tiempo que nos edifica, que nos prepara y nosotros nos deleitamos al tiempo que también cantamos a su nombre, cantamos a su grandeza. Nosotros sabemos que la bendición de alabar su nombre recae sobre nosotros. Nosotros bendecimos su nombre, pero la bendición termina afectando nuestras vidas, termina significando para nosotros el verdadero privilegio de alabarle, de glorificarle cuando estamos reunidos en adoración delante de él como iglesia. Y en esta mañana nosotros no solamente haremos esto con nuestras bocas, con nuestro cántico, ¿verdad? Y con nuestros corazones también lo hacemos y lo haremos a partir de este momento con la atención a la palabra de Dios. Con la atención a la palabra de Dios. Quisiera que usted vaya conmigo al Salmo 103. Salmo número 103. Nosotros hemos llegado a un punto de culminación del estudio de el reino de los cielos a través de las parábolas que el Señor Jesucristo utilizó. El domingo pasado, por su gracia, pudimos ver la última de las parábolas. Todo maestro, docto, versado, todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia, decía esa última analogía, esa última comparación. Es similar a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas viejas y cosas nuevas con las cuales instruir su casa, con las cuales instruir a sus hijos, con las cuales instruir a aquellos que sean su responsabilidad. Nosotros decíamos esto acerca de la iglesia de Cristo, acerca del cuerpo local. Nosotros sabemos el valor de los aspectos fundamentales del evangelio. El valor de los aspectos fundamentales del evangelio no pueden faltar en nuestra exposición de Cristo, pero siempre lo repetimos. Eso no es todo lo que hay en la palabra de Dios. Eso no es todo lo que hay en la Biblia. Y usted y yo estamos siendo responsabilizados por la misma autoridad de la palabra a conocer y a predicar todo el consejo de Dios. Eso es lo que hemos visto en el contexto de su palabra. Y de hecho, una máxima que nos ayuda en la interpretación de la palabra de Dios es esa misma que hemos repetido tantas veces acerca de la capacidad que tiene la Biblia para interpretar a la Biblia. De manera que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y es útil, mi hermano y mi hermana. Y nosotros tenemos que entender que esa utilidad no es solamente nominal. Si ella es útil, entonces es porque nosotros la vamos a utilizar. Amén. Porque la vamos a utilizar para lo que ella es útil. Y un padre de familia, y yo espero que aquí no entendamos esto simplemente como una figura del lenguaje y veamos allí únicamente la figura pastoral en el cuerpo de Cristo. No, sino que también cada uno de nosotros como padres literales de familia. Y en algunos casos, madres solas. Madres solas. Porque también en el cuerpo de Cristo tenemos situaciones de contextos familiares donde posiblemente falta el padre, falta el padre biológico por cualquier situación.
Este tal vez no es el momento para analizar la variedad de situaciones que pueden presentarse, pero hay madres solas que están criando. Entonces, no puede tomarse como una excusa ese escenario particular para nosotros no administrar al corazón del muchacho la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos habla claramente sobre la necesidad de instruirle en su camino para que aun cuando fuere viejo, no se aparte de su camino. Y que nosotros tomemos el cuidado, la intención de que en su camino podamos ministrarle con la palabra de Dios y podamos mostrarle a Cristo en el tiempo en que pueda ser enseñado. Y este es el tiempo, mi amado hermano. Estamos con el compromiso en nuestros hombros de aprender cada día más acerca de Cristo. Óigame, yo lo dije una vez, usted y yo no vamos a llegar al conocimiento pleno de la persona de Cristo, pero tenemos la responsabilidad de aprenderlo cada día. Tenemos la responsabilidad de aprender de Cristo, de conocer su carácter, su voluntad, su profundidad, su anchura, su dimensión completa. Todo lo que la palabra de Dios revela acerca de la persona de Cristo para nuestras vidas, tenemos la responsabilidad diariamente de acercarnos a esa instrucción de la palabra de Dios para nosotros crecer a su imagen y semejanza. Y el Señor Jesucristo, en el momento de su encarnación, como hablaba nuestro hermano dirigiendo las alabanzas, el Señor Jesucristo se hizo carne. El Verbo encarnado habitó en medio nuestro con el propósito de revelar junto con él el reino de los cielos. Amén. El reino de los cielos. Es por esto que el Señor Jesucristo clamaba, como clamaron tantos profetas, de manera muy particular Juan el Bautista antes que él: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado en la persona de Cristo. En la persona de Cristo, Cristo Jesús era el Mesías anunciado, que no solamente representa el reino de los cielos, sino que Él es el centro del reino de los cielos. Él es el protagonista del reino de los cielos. Alrededor de su persona y su gloria es que gravita toda la gloria del reino de los cielos. Alrededor de la persona de Cristo. Por eso es que yo quiero hablar en esta mañana como una suerte de resumen, de una síntesis de todo lo que hemos visto acerca de las enseñanzas, de cada una de las enseñanzas de las parábolas, de cada una de esas parábolas maravillosas, ricas en detalles y en semejanzas y en símiles, con las cuales el Señor Jesucristo nos instruyó. Y por eso hemos titulado este mensaje en esta mañana: lo aprendido sobre el reino de los cielos. Así que si usted ha estado aquí durante todos estos meses en que o estas semanas, con toda seguridad más de un mes, hemos estado dedicando estos domingos para el capítulo 13 de Mateo, pero por alguna razón usted ha olvidado, ¿verdad?, una verdad fundamental acerca de esas enseñanzas por medio de las parábolas de Mateo 13. Hoy es el día en que usted y yo podemos venir ante este compendio de verdades, este resumen particularmente inclinado a mostrar no solamente las verdades que vimos allí, sino a mostrar el contexto bíblico del reino de los cielos. Hemos querido traer este mensaje para la iglesia en esta mañana, que podamos aplicar este mensaje para nuestras vidas, que podamos entender desde el momento mismo en que la palabra de Dios nos enseña el reino de los cielos, comienza a hablarnos acerca del reino de los cielos. De hecho, usted y yo pudiéramos buscar en el Antiguo Testamento la expresión el reino de los cielos o el reino de Dios, y no lo vamos a encontrar. Esa expresión así literalmente no la vamos a encontrar. Y tiene todo el sentido del mundo, mi amado, que no la encontremos. Usted sabe por qué, ¿verdad? Porque el reino de los cielos durante todo el contexto antiguo testamentario estaba siendo profetizado, ¿sí o no? Estaba siendo profetizado, estaba siendo en algunas verdades
prefiguradamente enseñado, para que entonces, en el momento justo en que Dios lo tenía determinado, ni antes ni después, como dice Pablo en Gálatas capítulo 4, el Señor Jesucristo se manifestara revelando toda la dimensión gloriosa del reino de los cielos, porque Él es el centro, Él es el protagonista, Él es el valor, Él es el gran tesoro del reino de los cielos. Amén. Cristo Jesús. Así que vamos a leer Salmos capítulo número 103. Salmos capítulo número 103, desde el verso 17 hasta el verso 19. Yo quiero que, si usted puede, conmigo aquí presente, pongámonos de pie para honrar la palabra de Dios. Vamos a leer estos 3 versículos. Salmo 103, y una vez leído, entonces vamos a orar para que podamos comenzar de esa manera nuestra exposición de esta mañana. Salmo 103, versos 17, 18 y 19. Dice la palabra de Dios: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos. ¿Para qué? Para ponerlo por obra. Y mire el verso 19. Mire el verso 19 para que usted note conmigo todo ese marco bien definido allí en el verso 19 acerca de el contexto del reino de los cielos en este versículo. Jehová estableció en los cielos su trono y su ¿qué? Y su reino domina sobre todos. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Padre, gracias una vez más por esta tu palabra que tú nos has dejado, clara, eficaz, inerrante para nosotros. Oh Dios, ayúdanos a acercarnos a ella con corazones sencillos, con corazones humildes, pero sobre todo con corazones humillados, con corazones rendidos delante de ti, para que tu Espíritu, oh Dios del cielo, pueda aplicar esta tu palabra en ellos y podamos ser bendecidos, podamos ser transformados día a día, de gloria en gloria, como dice tu palabra, a la imagen de Cristo. Que sea por medio de tu palabra, que no sea por medio de enseñanzas humanas, que sea por medio de tu palabra que podamos adquirir el semblante, el carácter de Cristo. Gracias, oh Dios del cielo, por esta tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. De acuerdo a este Salmo 103, mi amado hermano, el reino de los cielos ha sido establecido. El reino de los cielos ha sido establecido en el escenario de la eternidad, en el escenario espiritual que tiene su origen antes de los tiempos. La palabra de Dios por medio de esta porción, todo el Salmo 103, pero de manera muy particular esta porción en el verso 19, nos habla de que el reino de los cielos ha sido establecido desde la eternidad con una firme representación de justicia y de juicio, desde la majestad de ese trono particular que nosotros vemos allí en el verso 19, y desde cuyo lugar su reino, como dice la Biblia, su reino gobierna sobre todos. Gobierna sobre todos, gobierna sobre toda creación y gobierna sobre toda criatura, porque todo ha sido creado por Dios. Y su reino, desde su trono, es lo que leemos en el Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Déjeme decirle, esta verdad particular
va un poco más allá de lo que el conocido autor y contemporáneo teólogo Graham Goldsworthy define en su libro Evangelio y Reino, al reino de los cielos, de esta manera. Quiero compartirlo con ustedes. Cito a Goldsworthy. Dice: el reino de los cielos es el contenido del pacto entre Dios y el hombre. El reino de los cielos es el contenido del pacto entre Dios y el hombre, como meta del plan redentor en Cristo Jesús. Oigan, una maravillosa definición, y yo no estoy en desacuerdo con ella. El reino de los cielos es el contenido del pacto entre Dios y el hombre, como meta del plan redentor de Dios en Cristo Jesús. Excelente. Yo me uno a esa definición, yo abrazo esa definición como una definición suficiente. Pero mire, mi amado hermano, usted y yo pertenecemos a un reino que al margen de su revelación a nuestras vidas, es un reino sobrenatural en sí mismo. Es un reino extraordinario en su naturaleza. Es un reino eterno en su origen y extensión. Es un reino inquebrantable en su fundamento. Y es un reino majestuoso en su gloria. Al margen de que se haya manifestado a nosotros. El reino de los cielos fue establecido desde antes de la fundación del mundo y Dios gobierna sobre todas las cosas creadas. ¿Qué es el reino de Dios? Entonces, mi amado hermano, ¿cómo podemos definirlo a la luz de este versículo bíblico y a la luz de las enseñanzas que hemos venido obteniendo? Si nosotros utilizamos ese contexto particular de Salmo 103 como un principio de ese escenario soberano del reino de los cielos, el reino de los cielos tiene que ver entonces con súbditos y un rey soberano sobre ellos, ¿verdad que sí? Todo reino tiene que ver con súbditos y un rey que gobierna soberanamente sobre ellos. Pero también, conforme a todo el contexto bíblico que vamos a ver en esta mañana, como un marco también que nos explica la revelación del reino de los cielos en las Escrituras, también tiene que ver con un lugar particular donde ese reino de los cielos toma lugar. Tiene que ver con un lugar, con una locación, tiene que ver con un lugar específico en donde ese reino se manifiesta. Pero también, mi amado hermano, como tercer lugar, tiene que ver con condiciones específicas en las que ese reino se manifiesta de manera que sus súbditos puedan agradar, puedan satisfacer la voluntad del rey soberano que está sobre ellos. Entonces, tres cosas, mi amado hermano: el pueblo de Dios, el lugar de Dios y el gobierno o las condiciones de Dios. Esos son los tres aspectos particulares que, óigame, no en ningún lugar específico en la Biblia, pero en todo el contexto bíblico nosotros podemos ver acerca del reino de los cielos. En todo el contexto bíblico. Y es lo que quiero que veamos un poquito como introducción en esta mañana acerca del reino de los cielos, para que entonces pasemos luego a ver el resumen de todas las enseñanzas acerca del reino de los cielos que hemos visto en Mateo 13 y cómo aplicamos esas enseñanzas a nuestras vidas. Cómo entonces la instrucción neotestamentaria, porque toda la profecía acerca del reino de los cielos la vemos en el Antiguo Testamento. Y aún durante el contexto de la vida del Señor Jesucristo en carne, estábamos en la dispensación del pacto, en la dispensación del antiguo pacto. Cuando comienza la dispensación del nuevo pacto, desde el momento de la cruz en adelante, cuando es derramada su sangre en la cruz del Calvario, comienza entonces la dispensación del nuevo pacto. ¿Del nuevo pacto en qué? Dice la Biblia. En su sangre, ¿sí o no? ¿No es en su sangre que se establece el nuevo pacto? Entonces es allí en la cruz del Calvario donde comienza la dispensación de la gracia, donde comienza a servir como regulación poderosa, pero también
liberadora para nuestras vidas, porque esa es la verdad del Evangelio que nos hace libres, conocer al Cristo y al Cristo de la cruz. Ese es el Evangelio que nos hace libres. Y es allí donde comienza la dispensación de ese pacto de gracia particular. Esta declaración, entonces, mi amado hermano, excede lo que Goldsworthy define en su libro Evangelio y Reino, ¿verdad? Ese contexto de tres elementos: el reino de Dios definido por un pueblo de Dios, por súbditos particulares. Hoy usted y yo somos esos siervos de Cristo por medio de la fe que formamos parte de su reino, ¿sí o no? No somos nosotros hoy los que hemos confiado en la obra de la cruz del Calvario, los que hemos venido a ser los ciudadanos del reino de los cielos. Somos usted y yo, mi amado hermano. Es la iglesia de Cristo hoy, en esta iglesia local, pero en cada otra iglesia que confiesa al Cristo de la cruz, al Cristo de la Biblia, al Cristo crucificado, conforme a la doctrina de los apóstoles que hemos aprendido. Nosotros somos los que componemos ese conglomerado. Óigamelo en palabras bíblicas. Esa nación santa. Amén. Ese pueblo adquirido por Dios. ¿Sí o no? Somos nosotros los que componemos ese reino de los cielos en términos o en nuestro rol de súbditos del reino de los cielos. Ahora hay un contexto de tiempo particular en el que nosotros estamos viviendo, la dispensación de la gracia de nuestro Dios por medio de la obra de Cristo en la cruz. Es ese tiempo y ese espacio que estamos viviendo bajo las regulaciones del reino, el gobierno de Dios en nuestras vidas. El gobierno de Dios que toma lugar dentro de nosotros por medio de un agente que nos fue dado, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios envió a su Espíritu a morar en nuestros corazones para que Él sea el agente que identifique, pero que también nos aliente, nos ayude, nos anime, nos motive a formar parte de manera efectiva, de manera coherente con lo que Él establece en su palabra, que debe ser un ciudadano del reino de los cielos. Sin el Espíritu Santo en nuestros corazones, usted y yo, aunque hayamos entendido la gracia, aunque hayamos entendido de manera intelectual todo lo que hemos leído de alguna manera, y déjeme decirle, insistimos en esto cada vez, hay personas que entienden intelectualmente la Biblia. Hay personas que entienden intelectualmente la Biblia. Pero la palabra de Dios no fue dada para que nosotros la entendamos intelectualmente. La palabra de Dios fue dada para que nosotros la vivamos en nuestros corazones y ella pueda transformar nuestras vidas. No para que ella pueda ilustrar nuestras mentes, sino para que ella pueda transformar nuestros corazones. Para eso fue que ella fue dada. En un sentido estricto, ella fue dada para eso. Fue revelada para que todo el mundo tuviera acercamiento, la labor que hizo ese cúmulo de hombres de Dios llamados en un tiempo de nuestra historia, en ese tiempo específico de nuestra historia que conocemos, ¿verdad? Como la Reforma Protestante, que rescató las escrituras de la esclavitud en la que estaba, de la oscuridad en la que estaba, que tradujo las escrituras al lenguaje llano, que tradujo las escrituras al inglés, al alemán, al español, que usted y yo podemos leer las escrituras porque se hizo un trabajo, se hizo un esfuerzo, se tomó la intención y el esfuerzo y la dedicación para acercar la verdad de Dios a los corazones de los hombres. Ese, mi amado hermano, no fue una labor, por más titánica que ella haya sido históricamente. El relato histórico nos dice que costó mucha sangre. No fue una labor motivada por los hombres.
Dios se encargó de que su palabra fuese rescatada, fuese puesta en alto nuevamente y ella asumiera el protagonismo que hoy debe tener en toda iglesia que predica a Cristo Jesús. Su palabra. Y es por medio de su palabra, mi amado hermano, que usted y yo tenemos que conocer acerca del reino de los cielos. Es por medio de su palabra. Y su palabra es suficiente para también hablarnos acerca de las aplicaciones en nuestras vidas que el reino de los cielos y que la enseñanza sobre el reino de los cielos nos regala, nos ofrece para nuestra edificación, Mi hermano, esta de manera particular era la manera en que el Señor comenzaba a revelar el reino de los cielos en todos los aspectos de las escrituras inspiradas. Desde el principio, desde el Edén, mi amado hermano, desde el Edén. Y nosotros vemos de manera particular cómo allí en el Edén nuestros primeros padres, Adán y Eva, constituían ese pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo un gobierno específico que Dios había establecido, bajo unas normas particulares que Dios había establecido para ellos. Entonces, aunque no podamos hablar de que el reino de Dios fue impactado, fue destruido, yo prefiero decir que la manifestación en este mundo del reino de Dios fue impactada por el pecado. La manifestación. ¿Por qué? Porque el reino de Dios trasciende nuestra humanidad, mi hermano. ¿Usted me entiende lo que yo quiero decir? El reino de Dios está por encima de su creación. Dios creó para que nosotros podamos ser parte de su gloria en medio de su reino sempiterno, su reino que fue establecido desde los siglos, antes de los tiempos, antes de la historia. Y es un reino que, dice su palabra, se prolongará por los siglos de los siglos. Es un reino cuya gloria brillará por los siglos de los siglos. Y mi hermano, para usted y yo estar allí, presentes, delante de su presencia y formar parte de su reino, usted y yo sabemos que hay normas establecidas en la palabra de Dios. Hay normas establecidas en la palabra de Dios. Porque hemos dicho ya en varias ocasiones anteriores que sin arrepentimiento no hay salvación. Amén. Usted me ha oído decirlo eso, ¿verdad que sí? Sin arrepentimiento no hay salvación. Arrepentíos y convertíos. Ese es el clamor inicial, fundamental, con el que nosotros nos acercamos a la metodología bíblica establecida para ingresar, para formar parte del reino de los cielos. Arrepentíos y convertíos. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin fe y dependencia en la obra de Cristo y en la obra de la cruz, no hay salvación. Fe y arrepentimiento son dos medios de gracia que Dios otorga, pero que nosotros tenemos que ejercer voluntariamente. Por eso es que se le llama a las personas con cierto nivel de capacidad racional, a un adulto, a una persona, a un niño, aun cuando sea niño, en su capacidad, tiene que ser expuesto a las verdades del evangelio para que intencionalmente, racionalmente, pueda entender la necesidad de un arrepentimiento y de una fe en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Estos son, mi amado hermano, los mecanismos que establece su palabra para nosotros formar parte del reino de los cielos. Hay estamentos claramente dictados en las escrituras para que nosotros podamos formar parte de su reino. No todo el mundo forma parte de su reino.
no todo el mundo forma parte de su reino. Ahora, yo no sé si usted me está entendiendo. Yo no he dicho, no todo el mundo puede. Usted vio que yo no dije eso. Yo dije, no todo el mundo lo es, no todo el mundo lo hace, no todo el mundo está formando parte de su reino. Pero todo aquel que en él cree, tiene vida eterna. Amén. Como lo he dicho en otras ocasiones, esa es una de las pocas porciones en la palabra de Dios en que usted puede reemplazar el todo aquel por el cualquiera que, y queda absolutamente apropiado, no riñe con la doctrina bíblica, porque cualquiera que en él cree tiene vida eterna. Cualquiera. Ese cualquiera y ese todo aquel que en él cree es absolutamente equivalente, conforme al mandato bíblico de que el evangelio sea expuesto a toda criatura, a toda criatura. La forma en que nosotros conciliamos esta verdad instructiva de la palabra de Dios, instructiva por cuanto es una instrucción para nosotros. La forma en que conciliamos esta verdad con la soberanía de Dios que salva a quien Él quiere, es simplemente llevando a cabo, ejerciendo en nuestras vidas, aplicando en nuestras vidas el mandato de la gran comisión, sin nosotros mirar, miren, como los caballos, sin mirar a los lados, sin mirar a los lados, con dos con dos cartones, con dos pedazos de cartón aquí en nuestras cabezas, sin mirar hacia los lados, mi amado hermano, predicando el evangelio de Cristo y entendiendo que el Dios que se deleita en salvar tendrá misericordia de cada uno de aquel a quien nosotros le expongamos el evangelio de Cristo Jesús. Porque de eso se trata el reino de los cielos, mi amado hermano. El reino de los cielos se trata de la persona de Cristo siendo expuesta para salvación y vida eterna de las almas que se inclinen humillados a la verdad de su persona y de su obra. En este tiempo particular de su vida, como Él lo manifestó en este tiempo, pero también como representa hoy para nosotros la única verdad que puede redimirnos para vida eterna. Desde el Edén lo vemos. Desde el Edén lo vemos. Adán y Eva formando parte prácticamente de forma exclusiva del pueblo de Dios, en el lugar de Dios, colocados allí en el Edén, con toda gracia y con todo favor de parte de Dios para con ellos. Pero también bajo los preceptos y bajo el gobierno de Dios, porque Dios estableció leyes para ellos en el Edén, ¿sí o no? De todo árbol podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Esas son normas, son regulaciones particulares que tenía ese contexto del reino de los cielos que estaba desplegado allí en el Edén como una premisa de lo que podría ser posteriormente el más abundante despliegue del reino de los cielos, con un pueblo más extenso, con normas más extensas. Dios había dado normas. Multiplicaos y sojuzgad la tierra. Pero también le había dado normas limitativas. Y el reino de los cielos. Hay otros episodios de la palabra de Dios donde el reino de los cielos se manifiesta de igual manera. La promesa a Abraham, que se encuentra allí en Génesis capítulo 12. Vamos allí a Génesis capítulo 12, rápidamente, para que nosotros veamos ese marco definitorio del reino de los cielos, y yo no voy a ir necesariamente a través de todos los otros escenarios bíblicos, porque lo que queremos es hacer un resumen específico de las aplicaciones del reino de los cielos, como las vimos, como las estudiamos, pero queremos ante todo afirmar la verdad bíblica en todo su contexto,
en todo su contexto, desde el Antiguo Testamento, acerca del reino de los cielos. Por eso es que hemos titulado este mensaje de la manera que lo hemos titulado, lo aprendido acerca del reino de los cielos. Que nosotros, terminado este capítulo 13, podamos decir que entendemos que el reino de los cielos no es solamente una manifestación puntual dentro de una línea de tiempo cronológica. No fue a Juan el Bautista que se le ocurrió, así sea por inspiración divina, hablar del reino de los cielos. No fue al Señor Jesucristo que se le ocurrió hablar del reino de los cielos. Ya Dios desde el principio había establecido el marco para la revelación del reino de los cielos y venía revelando el reino de los cielos en diferentes etapas particulares. La vimos allí en el Edén. La vimos allí en el Edén antes de la caída. El reino de los cielos. El pueblo de Dios, Adán y Eva. El lugar de Dios, el Edén. El gobierno de Dios, sus normas establecidas allí en el Edén para glorificarle a Él, para exaltarle a Él conforme a sus mandatos. Pero miren Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. Dice la palabra de Dios allí. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. El pueblo de Dios, Abraham y su descendencia, ¿sí o no? El lugar de Dios, la tierra prometida, ¿sí o no? El gobierno de Dios, ¿cómo se manifiesta el gobierno de Dios en esta declaración? Bendición para todo el que le bendijere. Maldición para todo el que le maldijere. Esa es la historia de la nación de Israel. Otra etapa maravillosa de la manifestación del reino de los cielos. Una etapa patriarcal en la que Dios reveló el reino de los cielos a través de los padres. Hasta el momento en que Dios trajo una liberación al pueblo de Israel, los liberó de la mano de Egipto y les estableció allí en un contexto de prueba el pueblo de Dios en un lugar. Ya en ese momento, ¿cuál era el lugar? El desierto, ¿sí o no? Pero seguía siendo, mi amado hermano, el reino de los cielos. Yo no sé si usted me está entendiendo. El reino de los cielos se establece al margen de los tiempos. Al margen de los tiempos. Y tú y yo, cuando conocemos acerca del reino de los cielos, cuando sabemos cómo se manifiesta, cuando vemos al Señor Jesucristo enseñarlo de la manera en que lo ha enseñado, lo menos que podemos hacer, pero al mismo tiempo, lo que más nos conviene para bendición eterna de nuestras almas es integrarnos a ese proceso del reino de los cielos que no se va a detener por ti y por mí. Amén. No se va a detener por ti y por mí, mi amado hermano. El Dios de los cielos tiene su plan histórico redentor en desarrollo. Y el propósito de ese plan no es tú ni soy yo. No eres tú ni soy yo. El propósito de ese plan es su gloria. Y a ti y a mí nos conviene insertarnos en ese desarrollo del reino de los cielos. Amén. Nos conviene. Nos conviene integrarnos, nos conviene saltar al vagón, saltar al tren que va de camino. Nos conviene hacer ajustes en nuestras vidas, porque si estamos rezagados, mi amado hermano, nos conviene ponernos las pilas en cuanto a ciudadanos del reino de los cielos que somos y caminar conforme al desarrollo de su reino. Amén. Ojo, esto es a ti y a mí que somos iglesia de Cristo. Amén. Pero si en esta mañana tú no has tenido la decisión en tu corazón de aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no hay manera en la que tú puedas saltar a ese tren. No hay manera en la que tú puedas saltar ese tren.
Porque ni siquiera en la más débil de las analogías que podamos hacer con respecto al Evangelio y tenerlo a él, al Evangelio, como un ticket de entrada a ese tren, que ni siquiera me gusta utilizar esa analogía, porque la salvación por medio de Cristo es mucho más que un ticket. Pero ni siquiera eso tienes. Si no has aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no puedes integrarte a la gloria de su reino. Ahora, si eso es una verdad, otra gran verdad es que tú y yo, habiendo confesado a Cristo, hoy pudiéramos estar alejados, pudiéramos estar apáticos, pudiéramos estar enfriándonos, pudiéramos estar rezagados. Y mi hermano, yo tengo que repetírtelo para que tú lo recuerdes. La gloria del reino de los cielos tiene su peso propio. El discurrir del plan redentor de Dios, cuyo contenido es el reino de los cielos que se ha manifestado en Cristo para nuestro beneficio eterno, tiene su ruta, tiene su agenda, tiene su marcha propia. A ti y a mí como iglesia de Cristo, mi amado hermano, nos conviene integrarnos en la gloria de su nombre. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Desde el Antiguo Testamento quise tomar algunas porciones particulares. El esquema del Edén, el esquema patriarcal. Luego hay otros esquemas particulares, el esquema davídico, allí en ese cumplimiento particular de una descendencia, de un rey establecido por Dios soberanamente, ungido de Dios, prácticamente como un cumplimiento momentáneo, de las promesas acerca del gobierno de Dios pleno, soberano. Sin embargo, nunca absoluto, nunca suficiente aquí en la tierra, porque los hombres fallamos y ese reino no fue permanente. Y David falló, y falló Salomón, y el reino fue dividido. Y la nación de Dios fue tomada, fue dispersada. Y luego del exilio, mi amado hermano, usted sabe lo que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo un recorrido rápido por el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Luego del exilio, entonces, ¿qué hacen los profetas que Dios ha llamado? Comienzan y retoman la predicación acerca del reino de los cielos. Retoman la predicación y el anuncio acerca del reino de los cielos y su Mesías profetizado. El Mesías anunciado. Hasta que pasado el tiempo, ¿verdad?, establecido por Dios, entonces el verbo que antes estaba con Dios y que antes era Dios se hizo carne. Y ese reino de los cielos entonces se manifestó. Y el Señor Jesucristo entonces comienza a predicar acerca de ese reino, comienza a mostrarnos todas las características inherentes del reino de los cielos, por cuanto Él era el reino de los cielos, por cuanto Él es el centro y el protagonista del reino de los cielos. Y en una primera enseñanza que nosotros vimos en esas parábolas, nosotros aprendimos que el reino de los cielos es semejante a una semilla que puede encontrar diversas actitudes y disposiciones del corazón donde germinar. Diferentes actitudes y disposiciones del corazón. El objetivo de toda semilla lanzada no es que se pierda, mi amado hermano. ¿Usted sabe eso? Pregúnteselo a un campesino para que usted vea. La expectativa, la esperanza es que toda semilla lanzada dé fruto. Amén. Esa es la expectativa. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad no es esa. Sobre todo en el Evangelio, mi hermano. Déjeme decírselo para que a usted le quede claro. Para que a usted le quede claro y para que eso anime en usted y en mí la oración, la intercesión poderosa, continua, firme, decidida por aquellos que están cerca de nosotros, que todavía no conocen a Cristo, que todavía no conocen a Cristo Jesús. Hay mucha semilla del Evangelio que se disemina, que se riega exclusivamente para que los hombres
no queden sin advertencia acerca del justo juicio de Dios sobre este mundo. Toda aquella persona que va a morir sin Cristo es responsabilidad suya y mía que al menos una vez en su vida haya sido predicado. Amén. Es una responsabilidad suya y mía que al menos una vez en la vida haya sido predicado. Y hay personas, mi amado hermano, que asumen este compromiso, mire, como un compromiso de vida. Y esas son las personas a quienes les llamamos misioneros. Son las personas que se abocan, se entregan a las misiones evangelísticas. No solamente en el contexto internacional, sino en el contexto local de su país. Y salen por las calles con el evangelio en las manos para buscar, para llevar la verdad del evangelio de Cristo a las almas. Porque es necesario que el evangelio sea predicado a toda criatura. Ahora, ¿dará toda semilla de verdad fruto para la gloria de nuestro Dios? No, lo sabemos, mi hermano. Sabemos que no, pero el evangelio tiene que ser predicado. El evangelio tiene que ser predicado. La semilla tiene que ser dispersada. En unos dará fruto, en otros no dará fruto, pero ya ese es un problema que no es suyo ni mío, ya ese es un problema de Dios, que es el que llama a salvación a los pies de Cristo Jesús. Mire cómo lo dice Hebreos. Y cada vez que yo vaya sobre una de estas verdades que hemos aprendido, yo voy a buscar una aplicación particular en la doctrina apostólica, en las cartas, sobre todo paulinas, pero de manera particular comienzo por esta carta en Hebreos, de la cual no conocemos exactamente su autor, aunque muchos, ¿verdad?, pensamos que tiene todas las características de una carta paulina. Pero miren lo que dice Hebreos capítulo 4, versos 1 al 3. Versos 1 al 3. Temamos, pues, Hebreos 4, versos 1 al 3. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Amén. Miren, mi hermano, la palabra de Dios, para que ella haga el efecto con el cual ella fue diseñada y con el cual ella fue enviada, debe ser recibida conforme a este texto bíblico y conforme a toda la doctrina, debe ser recibida en nuestros corazones en un contexto de fe. Amén. Debe ser recibida en fe. Es más, por eso es que constantemente decimos, la palabra de Dios no se discute. ¿Usted me entiende? Usted no va a enfrentar a una persona de que a predicarle el evangelio y a tener discusiones y altercados verbales con respecto a la verdad de la palabra de Dios. No, espérate. Yo te vine a predicar. Yo te vine a mostrar a Cristo. Si tú ni siquiera aceptas la verdad de las Escrituras, si tú ni siquiera entiendes que la palabra de Dios, que este libro es palabra de Dios, no solamente contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Si eso tú no lo aceptas en tu corazón, entonces yo creo que va a ser mucho más difícil que tú aceptes la verdad transformadora del evangelio de la fe en Cristo simplemente por oírla. Si tú no aceptas las Escrituras, si tú no aceptas la palabra de Dios, no vas a aceptar la verdad del evangelio. Entonces es necesario que tú y yo comencemos por ahí, mi amado hermano, a predicar a Cristo. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí. ¿Tú crees que la palabra de Dios es inerrante? Sí. Vamos arriba. Déjame mostrarte a Cristo. Déjame mostrarte el evangelio de Cristo que ha transformado mi vida y que puede transformar la tuya. Pero debe necesariamente ser recibida en fe esa palabra. Y la Biblia habla bastante claro acerca de la cuota de fe que debe existir en el corazón receptor. Puede ser una fe tan pequeña como un grano de mostaza.
Tan simple como eso, mi amado hermano. La disposición de oír el evangelio y la disposición de una fe tan pequeña como un grano de mostaza es suficiente para mover la montaña de incredulidad que te aparta de la vida eterna que en Cristo Jesús se ofrece por medio del evangelio. Y decíamos, mi amado hermano, que es necesario predicar el evangelio a toda criatura, porque no sabemos, hoy un corazón se muestra como una dura piedra o un pedregal o una tierra seca del camino. Pero decíamos que nadie se mantiene así toda la vida. Dios puede obrar en el corazón de una persona, como ha obrado en la mayoría de los que estamos aquí. Yo creo que aquí se puede contar con los dedos de una sola mano los que nacieron en familias cristianas. Porque todavía nosotros como iglesia somos una iglesia de una generación. ¿Usted me entiende lo que yo quiero decir? Ojalá, es nuestro deseo, que una segunda generación comience a llenar los asientos de Iglesia Bautista Trinidad. Pero nadie se mantiene siendo un corazón duro para el Señor toda la vida. Usted y yo no lo sabemos. No podemos condenar a las personas de manera definitiva. Usted y yo tenemos, si oramos, que confiar en lo que el Señor puede hacer. Si oramos, entonces tenemos que confiar en lo que el Señor puede hacer con un corazón. Pero eso fue algo que aprendimos en una primera instancia. El reino de los cielos es semejante a una semilla que puede encontrar diversidad de actitudes y de disposiciones en el corazón donde ella puede germinar. En segundo lugar, también el reino de los cielos es semejante a un campo donde se hará a su tiempo la voluntad de Dios en cada hijo suyo plantado para buen fruto. Eso es el reino de los cielos, un campo donde cada uno que ha sido hijo de Dios por medio de la fe en Cristo dará fruto allí, mi amado hermano. Usted sabe lo que sucede si no da fruto. ¿Era qué cosa? ¿Qué cosa era? ¿Qué cosa era? Cizaña. Si está en el campo y no da fruto, era cizaña, mi hermano. Lamentablemente, esa es la realidad. El trigo, por naturaleza de la semilla plantada, da fruto. Amén. Si usted ha venido a Cristo Jesús, si usted ha nacido de nuevo en Cristo, por esencia de lo que hay en el corazón suyo, si usted ha nacido de nuevo verdaderamente, usted va a dar fruto. Porque el Señor se encargará de eso. Esa es la semilla que ha plantado en usted y en mí. Hará en usted lo necesario para que a la postre usted y yo demos fruto para su gloria. Si no hay fruto alguno, óigame, es una de dos y una de ellas, yo me resisto absolutamente, herméticamente a aceptarlo. Es una de dos. O Dios se equivocó cuando plantó una semilla que es trigo, pero nunca dio fruto para su gloria, o era cizaña. Dígame usted, ¿cuál es lo más probable? Entonces no hablemos más. Esa es la realidad del reino de los cielos. Esa es la realidad del reino de los cielos, mi amado. Aunque también requiera la sabiduría y gracia que significa vivir entre cizañas, el Dios de los cielos ha declarado normas y pautas para que nosotros convivamos con la cizaña en este mundo. Déjeme decirle, cuando nosotros no entendemos esto, entonces nosotros, ¿verdad?, comenzamos a vivir en un efecto nocivo, no necesariamente nocivo en primera instancia, pero nocivo si lo llevamos a un extremo. Es el efecto burbuja. ¿Usted me entiende? Nosotros no podemos vivir en una burbuja como creyentes. No podemos. Usted y yo nos movemos en este mundo y tenemos contacto con muchísimas otras personas que no son creyentes. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a claudicar? ¿Nos vamos a convertir nosotros a ellos y no ellos a nosotros? No, mi amado hermano. El concepto de la burbuja, usted ve cuando usted inscribe a sus hijos pequeñitos en un colegio cristiano y sus hijos terminan 15 años estudiando ahí. ¿Cuántos son? 15 años.
La escolaridad completa. 15 años estudiando ahí en un colegio cristiano, y doctrina, y Biblia, y devocionales, y palabra de Dios, y memorización de versículos. Si usted no es capaz de prepararlo para vivir y para estudiar, posiblemente, porque en nuestro contexto no necesariamente hay muchas universidades cristianas y las que hay ni siquiera son sanas. Si usted no lo prepara y ese muchacho, ese joven va para la universidad, créame que va a tener problemas, porque usted vivió y quiso que su hijo viviera en una burbuja. Y mi hermano, ese no es el contexto bíblico que nosotros entendemos aquí en la parábola del trigo y la cizaña. La cizaña está en este mundo y nosotros tenemos que convivir con la cizaña. Tenemos que aprender a hacerlo. Mire cómo dice Pablo, 1 Corintios, capítulo 5. Usted conoce esa porción. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Cómo, Pablo? No, espérate, déjame aclarar, verso 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros de este mundo, o con los ladrones de este mundo, o con los idólatras de este mundo. Pues en tal caso, ¿os sería necesario qué cosa? Salir del mundo. Pues te va a volver loco. Te va a tener que ir para las estepas siberianas. Más bien, verso 11, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, dice la Biblia, oye, evita toda comunión, ni aun comáis, dice la Biblia, ni aun comáis, ni por misericordia. Y aquí lo que prima no es el protocolo, es la palabra de Dios. La manera como debemos tratar con la cizaña va de la gracia a la reprensión. Incluso la reprensión pública si es necesario. Y termina, mi amado hermano, déjame decirte esto, termina con lo que parece ser lo más simple o lo más pasivo de parte nuestra, pero puede ser lo que es de mayores y más pesadas consecuencias eternas. Termina en dejar a una persona a expensas de Dios. No pague mal por mal, paga bien por mal. Paga bien por mal siempre. Y lo que tú estarás haciendo es que estarás amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza. Si esa persona no se arrepiente, tú y yo sabemos de quién va a dar cuentas. Amén. Entonces, mi hermano, esa es la manera de tú y yo lidiar con la cizaña en este mundo. Gracia, confrontación, reprensión. Si está en medio nuestro, reprensión. No admite consejo, tenle por gentil y publicano. Fulano no es creyente. Porque fue amonestado repetidamente, según el proceso bíblico de Mateo 18, sobre estas cosas, y no os temperó. Al contrario, se alejó. Pues entonces no es cristiano. Bueno, pues vamos a orar por él. ¿O no? Vamos a orar por él entonces, para que el Señor tenga misericordia de él. Eso es lo que un cristiano hace. Un cristiano que pertenece al reino de los cielos. Eso es lo que hace. En tercer lugar, nosotros vimos que el reino de los cielos, aunque está respaldado por una naturaleza sobrenatural desde la eternidad, como explicamos al inicio, se manifiesta de manera humilde y cuestionable incluso aquí en esta vida, como la semilla de mostaza, mi amado hermano. Y se manifestó en nuestra historia como un movimiento pequeño, a manos de 12 hombres, pero que trascendió conforme al plan de Dios, y hoy posamos sobre sus ramas. Amén. Hoy usted y yo, por la gracia de Dios, hemos sido capaces de hacer nidos en las ramas de esa mostaza que ha crecido, que en inicio fue una verdad transformadora en manos de 12 hombres con más miedo que vergüenza, que fueron predicando el Evangelio de Cristo
hasta nuestros días y hasta nuestros lugares, hasta nuestros tiempos. Y hoy usted y yo somos responsables de lo mismo, de predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Pastores, que somos pocos. ¿Cómo comenzó el Evangelio de Cristo? ¿Cómo comenzó? No se lo acabo de decir. 12 hombres con más miedo que vergüenza. Entonces usted y yo no podemos decir que somos una iglesia pequeña. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? No podemos decirlo. No nos luce decir que somos una iglesia pequeña. Usted y yo tenemos una verdad grande en nuestras manos. Amén. Usted y yo tenemos una verdad grande en nuestras manos, que ya ha sido validada por la historia. Ya ha sido validada por la historia. Y usted y yo tenemos mucho mayores garantías que las que tenían aquellos primeros hombres acerca de la veracidad del evangelio que estaba siendo predicado. Amén. Tanto es así que ya no se necesita el don de lengua para ratificar la verdad del evangelio. Amén. Ya ha sido ratificado. Ya ha sido ratificado por siglos. Entonces usted y yo tenemos que tomar estas verdades y aplicarlas a nuestra vida y predicarlas a otros. Amén. Pero el reino de los cielos comenzó así, mi amado hermano. Como una semilla de mostaza. Mire cómo lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versos 22 al 29. Vaya conmigo allí. 1 Corintios capítulo 1, verso 22. Porque los judíos piden señales, cosas portentosas. Y los griegos buscan sabiduría. Sabiduría, filosofías profundas. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, un tropiezo, un tropezadero. Y para los gentiles, un disparate, una locura. ¿Usted me entiende? ¿Usted está entendiendo la relación de equidad que hay entre estas verdades? ¿Cómo el Señor utilizó la semilla de mostaza tan pequeña, tan pobre, tan despreciable, tan mínima, para comparar el poder del Evangelio de Cristo? Mas para los llamados, mi amado hermano, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Usted me está oyendo? Lo insensato de Dios, si alguna cosa fuera insensata de Él, es más sabio que nosotros. Y lo débil de Dios, si alguna cosa fuera débil, es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ni todas son iglesias grandes, concurridas, con ministerios establecidos. No, mi hermano, habemos iglesias pequeñas y tenemos la misma responsabilidad. La misma responsabilidad. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, lo pequeño, como una semilla de mostaza, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Miren, mi hermano, a esto también comparaba el Señor el reino de los cielos. En cuarto lugar, el reino de los cielos también es como una menuda pero poderosa porción de levadura, la cual aplicada termina leudando toda la masa de nuestra vida, todas nuestras acciones, todo lo que somos debe, por definición del reino de los cielos, quedar afectado por la palabra de verdad. Amén. Usted y yo no tenemos una arista de nuestras vidas separada de lo que es la gloria de nuestro Dios. Todo lo que somos tiene que buscar su gloria. Todo lo que somos. Todo lo que somos, deportistas, hombres de negocio, militares, empresarios, todo lo que somos, estudiantes, todo lo que somos, tiene que glorificar al Dios de los cielos. Esa es la realidad bíblica del que es ciudadano del reino de los cielos. Ese es el gobierno de Dios sobre los súbditos de Dios en su reino, en el lugar en que Dios los ha establecido. Mire cómo lo dice Primera Tesalónicas, capítulo 5. Primera Tesalónica, capítulo 5. Todo lo que ha sido establecido desde el principio
desde el Antiguo Testamento con respecto a la profecía del reino de los cielos, todas las prefiguraciones acerca del reino, toda la enseñanza del Señor Jesucristo con respecto al reino de los cielos, está siendo ratificado, está siendo validado por las enseñanzas de los apóstoles en las cartas, en las epístolas del Nuevo Testamento. No me diga usted que estas enseñanzas del Antiguo Testamento no son aplicables para su vida, porque se lo estoy leyendo aquí. Cada vez que le leo una de las verdades que conocimos, le doy una aplicación del Nuevo Testamento para su vida. Mire cómo dice Primera Tesalónica, el apóstol Pablo, escribiéndolo en la iglesia allí. Capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, óigame, todo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él se va a agenciar que nosotros le demos la gloria hasta el día de Cristo. Él lo va a hacer, mi amado hermano. Así es que funciona el reino de los cielos en nuestras vidas, como una levadura que leuda, que afecta toda nuestra vida. Toda nuestra vida tiene que estar afectada, toda nuestra cosmovisión, toda nuestra cosmovisión tiene que estar afectada por el evangelio. Aún la manera en cómo evaluamos los resultados de cosas tan triviales como unas elecciones presidenciales en un país tiene que estar afectado por el evangelio. Tenemos que ver todos los escenarios y todos los cuadros donde podemos estar tomando un papel, tomando un rol, tener una acción, un plan de acción allí. Tenemos que verlo a la luz del evangelio de Cristo en nuestras vidas. No es complejo, no es difícil, no es subjetivo. Ay, yo no puedo agarrarlo, no encuentro por dónde agarrar eso, pastor. No, su palabra es clara, mi hermano. Su palabra es clara y nos da pautas. Lo que pasa es que usted y yo tenemos que estudiar la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que menos nos gusta a nosotros. Créanme. Otra cosa que aprendimos acerca del reino de los cielos también es un tesoro de valor incalculable que es encontrado sin estarlo buscando. ¿Usted me entiende? Como nosotros aprendimos acerca del reino de los cielos como un tesoro en ese campo. Y una vez hallado, hacemos todo lo que tenemos que hacer, nos deshacemos de todo lo que teníamos o éramos hasta ese momento para seguir a Cristo, mi amado hermano. Porque todo aquel que quiera ser su discípulo, que dice la palabra de Dios, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. ¿Sí o no? Busque conmigo Filipenses 3. Filipenses 3, verso 4 al 8. Dice el apóstol Pablo allí, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. 7 marcas de una disciplina y de un apóstol Pablo que si hubiera confiado en la carne, tenía credenciales de más, tenía credenciales suficientes para ello. Pero mire lo que dice el verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor del gran tesoro que es Cristo Jesús. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Lo tengo por basura. Lo que pasa es que la Reina Valera allí fue un poco, ¿cómo se llama? Educada. Pero la palabra original ahí es estiércol. La palabra original es estiércol. Todo lo que usted y yo somos, mi amado hermano, hoy, si estamos en Cristo, es por su gracia. Y todo lo que nosotros éramos antes de venir al conocimiento de Cristo no tiene un valor equiparable a la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Nosotros fácilmente y con todas las garantías de ganancia
podemos dejar eso a un lado y venir a los pies de Cristo. Así como también el reino de los cielos es una joya preciosa, una perla valiosísima, dice la Biblia, que andábamos buscando. Y fuimos encontrando diversas ofertas posiblemente. Pero cuando fue hallada aquella perla de gran precio, mi amado, igual nos deshicimos de todo para adquirir aquella joya. Colosenses 1, 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo, mi amado hermano, es lo más valioso que tú tienes. Es lo más valioso que tú y yo tenemos. No es nuestra cuenta bancaria, no es nuestra casa, no es nuestra jipeta, es Cristo. Si tú tienes a Cristo, yo quiero que tú entiendas dónde reside, dónde radica el mayor valor, el mayor activo de tu vida, es Cristo Jesús. Y sigue diciendo Pablo, a quien anunciamos, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, para presentarlo a él perfecto, sin manchas, sin torceduras, sin falsas doctrinas. Para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El que tiene a Cristo tiene todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Por eso que usted ve a personas iletradas, a personas que no pasaron de un tercero de primaria, que son conocedores de las escrituras y son gente sabia. Amén. Son personas sabias. Son personas que saben a qué decirle que sí, a qué decirle que no, y saben por qué. Y le dan gloria a Dios con sus vidas, porque son personas sabias. No han pasado de un tercero, pero son personas sabias. Porque tienen a Cristo Jesús. De la misma manera, si usted tiene maestría y doctorado y no tiene a Cristo, haga el cálculo. Haga el cálculo, pase raya y dígame qué le da. Le falta a usted el mayor cúmulo de sabiduría y conocimiento que está disponible para un ser humano, Cristo Jesús. Finalmente, vimos que el reino de los cielos es esa disposición que debemos tener, mi amado hermano, para recibir a toda persona que es atraída a los pies de Cristo. Oigan, el reino de los cielos es también esa disposición que debemos tener con los brazos abiertos para recibir a toda persona que es atraída a los pies de Cristo, a todo perfil, a todo trasfondo histórico, a aquellos que habían de ser salvos, pero que en inicio están llenos de todo tipo de fango e impurezas. Como una gran red que es lanzada al mar y recoge todo tipo de peces hasta el día en que habrá un juicio sobre todas las cosas. Sobre nuestras obras en Cristo o sobre la condición de nuestro corazón con respecto a la sangre de Cristo. Un día va a haber un juicio. Y dice 1 Corintios capítulo 4, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor,
el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pastor, entonces eso quiere decir que no puede haber disciplina en la iglesia. No, eso no es lo que quiere decir. Eso no es lo que quiere decir. Ese tema incluso ya lo tratamos con detalle el día que vimos esa parábola de la red echada al mar. Y el día que vimos la parábola del trigo y la cizaña. Ninguno de esos detalles atentan contra la disciplina en la iglesia. Pero sí enfatizan la disposición que debemos tener para obrar en gracia y paciencia con todos aquellos que se acercan a los pies de Cristo Jesús. Porque usted y yo no somos jueces de las personas. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Usted y yo tenemos que tener paciencia y gracia para todo aquel que viene a Cristo Jesús. Dios es el que conoce su corazón. Amén. Conclusión, mi amado hermano. La historia de la redención no es simplemente un gradual despliegue de las verdades del reino. La historia de la redención, como lo hemos visto, son diferentes etapas en las que Dios iba revelando, ¿verdad? A cada integrante, cada parte claramente definida del reino de los cielos, y cada etapa sucesiva, ¿verdad?, crece a partir de la etapa anterior, cada manifestación del reino de los cielos en el Antiguo Testamento, hasta que vino Cristo Jesús, hasta el advenimiento de Cristo, y predicó el reino de los cielos, y enseñó acerca del reino de los cielos. Y en cada una de esas etapas, mi amado hermano, hay un pueblo, hay un escenario y hay un gobierno. Y el mayor despliegue de la gracia de Dios, que fue Cristo Jesús, también trajo consigo el mayor detalle posible y la más rica explicación acerca del reino de los cielos. Y tú y yo hemos aprendido en estas semanas acerca del reino de los cielos. ¿Qué tú harás con esa enseñanza? ¿Qué tú harás con esa enseñanza, mi amado hermano? Yo creo que es claro que tú y yo debemos comprometernos a revisar todas estas porciones de la palabra de Dios en el capítulo 13 de Mateo. Y si no, vuelve sobre el video de este mensaje en esta mañana o vuelve sobre los videos de los mensajes anteriores. Pero yo creo que este ha sido un buen tiempo para nosotros sumarizar toda la demanda neotestamentaria, toda la demanda normativa e instruccional de la doctrina apostólica para los hijos de Dios, para los ciudadanos del reino. De manera que tú y yo sepamos qué hacer con la palabra de Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar acerca del reino de los cielos, de ver en tu palabra, oh Señor, el reino de los cielos, desplegado a través de la historia para tu gloria. Nosotros no somos el centro del reino de los cielos. Es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el protagonista del reino de los cielos. Él es el rey y nosotros somos sus siervos. Nosotros somos sus servidores, oh Señor. Y es el único rey que entregó su vida para rescatar a sus súbditos. Padre amado, gracias por Cristo. Revélalo, oh Dios, a los corazones de los que no le tienen como rey en este día. De los que no le tienen como rey y Señor y Salvador en su vida en este día. Revélalo a los corazones. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Mis amados, damos gracias al Señor por su palabra. Queremos